bien, el título de esta prédica es Deja que el Señor se perfeccione en tu vida, y lo puedes ver ahí en la pantalla. En esta mañana vamos a hablar, amados, acerca de algo que es muy importante en nuestras vidas, y es permitir de que Dios se perfeccione en medio de nuestra debilidad. Amén. Generalmente cuando hablamos de la palabra debilidad, es como que es un término que puede ser un término que llega a parecer incómodo, es un término que alguien como que se le dice, no, yo débil, no, ¿cómo voy a ser débil? Como que uno empieza a provocar un tipo de resistencia. Pero vamos a ver a través de la luz de las Escrituras cómo Dios puede usar nuestra debilidad para glorificar su nombre. Amén. Vamos a comenzar con 2 Corintios capítulo 12. El versículo 9 lo puedes leer ahí en la pantalla, lo puedes ver también ahí en tu Biblia. 2 Corintios 12, 9 dice la palabra de Dios: cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. ¿Qué necesitamos? La gracia del Señor. Mi poder actúa mejor. ¿Dónde? En la debilidad. ¡Wow! Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Hoy quiero que puedas prestar mucha atención en esta mañana y nota lo que Pablo está diciendo. Pablo tenía una especie de lucha en su cuerpo. Él lo describe como un aguijón en la carne. A ciencia cierta no se sabe exactamente cuál era ese aguijón. Algunos teólogos dicen que podía haber sido una enfermedad, algún tipo de problema, tal vez en la salud. Pero Pablo lo describe: tengo un aguijón en la carne que no me deja tranquilo. Pero ¿qué es lo que Dios me dijo? Bástate mi gracia. Mi gracia es todo lo que necesitas, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amados, cada vez que pasamos por tiempos de debilidad en nuestras vidas, lo natural es que el ser humano le empiece a reclamar a Dios, ¿sí o no? Diríamos, pero Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué permites estas situaciones? Pero Dios va a usar esa debilidad para perfeccionarse en cada uno de nosotros. Amados, cuando entendemos de que el ser débil en Cristo Jesús es para la gloria de su nombre, ahí es cuando nuestro nivel de pensamiento empieza a cambiar. Y ya no empezamos a caer en la queja, sino que empezamos a direccionar nuestra vida hacia lo que es la alabanza y la adoración. Cuando decimos, Señor, gracias, y me voy a jactar en mis debilidades, como decía Pablo, es ahí cuando empezamos a bendecir el nombre del Señor en tiempos malos y en tiempos buenos. A mí me asombraba mucho las palabras de Job, ¿no? Job decía, Dios me dio y Dios quitó. Bendito sea el nombre del Señor. ¡Wow! Y estas palabras solo las puede decir alguien que ha conocido al Señor personalmente. Cuando entendemos, amados, que nuestra debilidad puede ser usada de una manera especial por Dios, es así cuando empezamos a alabarlo y bendecirlo. Recuerda, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. ¡Wow! Acordémonos de que cada tiempo difícil que vamos a vivir en la tierra es una oportunidad para que el poder de Dios actúe mejor en cada uno de nosotros. Y dice la segunda parte, así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades. Wow, ¿cuántos se alegran de sus debilidades? Creo que no es fácil, ¿no? No es fácil de repente llegar a un lugar y decirle, ¿sabe qué? Aquí está mi currículum y mis partes débiles son estas, ¿no? Y no sé hacer esto otro, y de repente, ¿no? Y empiezas a enumerar tus debilidades. Es como que nadie te contrataría, ¿sí o no? Pero en Dios es totalmente al revés. Porque cuando nos acercamos con un corazón humilde, un corazón sincero, y decimos, Señor, mira el desastre que soy, es ahí cuando su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Amén. Dios no necesita que nuestro currículum sea sumamente perfecto. Señor, mira cuántas veces he leído la Biblia, cuántas veces ayuné, cuántas veces ayudé al prójimo. Es que Dios no necesita eso. Él solo necesita un corazón contrito y humillado. Oh, amados, cuando nos acercamos con esa actitud como la de Pablo, entonces nos podemos gloriar en nuestras debilidades. Amén. Nota lo que significa la palabra debilidad.
De acuerdo al diccionario que puedes ver en la pantalla, debilidad significa carencia de energía, de vigor y de ánimo. ¿Cuántos alguna vez nos ha faltado el ánimo, nos ha faltado energía? Incluso significa falta de firmeza. Cuando de repente no eres firme en una decisión, se te considera alguien débil, ¿sí o no? Amados, todos vamos a pasar por tiempos de debilidad, y quiero que entiendas esto. Cuando pases por tiempos de debilidad, no es pecado. No es de que estás endemoniado, no es de que de repente hay que hacerte una liberación porque qué débil es nuestro hermano en la fe. No, muchas veces Dios va a permitir esa debilidad para que nosotros aprendamos a depender totalmente de Él. Digamos fuerte, depender. Digamos, de Dios. Es que a Dios le encanta que dependamos solamente de Él y no de las personas, no de las circunstancias o las situaciones. Lo contrario a la debilidad es la fortaleza, la fuerza y la resistencia. Amados, cuando tú empiezas a acercarte a la presencia de Dios en tu debilidad, desde el trono de Dios va a venir a tu vida fortaleza, fuerza y resistencia, es decir, todo lo contrario. Y Dios se va a perfeccionar en tu vida. Amén. Amados, en los tiempos de debilidad somos moldeables y enseñables. ¿Sabías eso? Cuando pasamos por tiempos de debilidad, es decir, cuando de repente empezamos a ser moldeables. Es ahí cuando empezamos a dejar de que Dios nos enseñe y nos instruya. Pero cuando de repente caemos, ¿no?, en esos tiempos en los cuales creemos de que todo lo podemos, de que no necesitamos de nadie, es ahí cuando Dios dice: yo resisto al soberbio, pero doy gracia a los humildes. ¿Por qué viene el tiempo de debilidad? Porque Dios nos quiere enseñar algo. ¿Por qué vienen esos tiempos de tribulación? Porque Dios nos quiere moldear. Nota lo que dice la palabra en 2 Corintios 12, del 7 al 8. Son los versículos previos a lo que hemos mencionado hace un instante. Está hablando Pablo y dice: aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que no me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Wow. San Pablo decía: no he recibido tanta revelación de Dios. Estamos hablando de Pablo, o sea, un magister, ¿no?, en revelaciones, una persona pero ultra capaz en el espíritu. Pero él decía: Dios ha permitido que yo pase por este tiempo de aguijón en la carne. Incluso en esta versión dice: una espina en mi carne. ¿Para qué? Para que no me vuelva orgulloso. Amados, mucho cuidado con el orgullo, porque sin darnos cuenta por ahí hemos caído, ¿no?, en ese pecado, y Dios dice: bueno, se activa un tiempo de debilidad para que no te vuelvas orgulloso. Nota lo que dice el versículo 8. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Wow. Y es como que el Señor decía: no, todavía, porque hay orgullo. Todavía, porque aún hay que moldear tu vida. Todavía, porque yo sigo trabajando y perfeccionándome en medio de tu debilidad. ¿Será de que Dios tiene el control de todas las cosas? El Señor siempre tiene el control de todo lo que acontece, amados. Siempre tiene el control de cada detalle, cada segundo de nuestras vidas. Ahora nota lo que dice el versículo 10, 2 Corintios 12:10. Dice: es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy ¿qué? Fuerte. Wow. Amados, cuando Pablo empieza a decir: me deleito en mis debilidades, él ya había dejado de que el Espíritu de Dios empiece a perfeccionar en su vida. Y él dice: me jacto, me alegro de que soy débil, porque es ahí cuando el Señor va a empezar a perfeccionarse en mi vida. O me alegro de los tiempos de debilidad. Incluso dice: me deleito en ellos. Es como que uno diría: no, Pablo, ¿qué te pasa? ¿No te falta como que un tornillo en la cabeza? ¿No? ¿Cómo te vas a deleitar en los insultos, en las privaciones, persecuciones y dificultades? Pero él decía: siempre y cuando sean por el Señor Jesús,
Es ahí, wow, que me deleito porque Él está trabajando en mi vida. Y Él llega a la siguiente conclusión: pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué quiere decir que soy fuerte? De que entonces mi vida empieza a ser transformada a la imagen, a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Cuando soy débil, entonces a través de la obra del Espíritu Santo me empiezo a parecer a Cristo Jesús. Y Dios usa esos momentos de debilidad. Amados, cuando pasemos por esos momentos, wow, entendamos en el Espíritu de que el Señor quiere que nos parezcamos más a su Hijo, a Jesucristo, que a las cosas del mundo. Amén. Esos tiempos de debilidad, wow, van a traer tiempos de gloria y de bendición. Recordad lo que dice la palabra: pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Es cuando el Señor se perfecciona. Quiero que leas la siguiente pregunta en la pantalla. Amados, ¿por qué es importante reconocer nuestra debilidad? Porque es importante de que reconozcamos que somos débiles. Y la respuesta es para hacer morir a la carne, hacer morir al orgullo y aprender a depender de Dios. Amén. Es tiempo de que tú mueras a ti mismo. Porque es importante decirle: Señor, soy débil, porque Señor, realmente ayúdame a morir a mi carne. Pablo decía: ya no vivo yo, sino Cristo en mí. ¿Por qué? Porque él había muerto a sí mismo. Muerto obviamente a todo lo que él anhelaba o deseaba. Es morir al orgullo y aprender a depender de Dios. Quiero que vean la siguiente frase en la pantalla. Amados, reconocer nuestra debilidad hace que Dios pelee por nosotros. Y quiero que esta frase la recuerdes. Reconocer nuestra debilidad hace de que Dios pelee por cada uno de nosotros. Porque es ahí cuando nos cobijamos en su presencia. Amados, si Dios pelea por ti, los demás están perdidos. ¿Sabías eso? Amén. Cuando Dios empieza a pelear la batalla por nosotros, los demás están perdidos. No importa el arma forjada que use el enemigo, dice: ningún arma forjada contra ti prosperará. Pero ¿cuál es la clave? Reconocer de que somos débiles. Decirle: Señor, necesito de que tú actúes en mi vida. Hay una alabanza, una adoración, una letra, no sé cuántos de ustedes la han escuchado, yo la estaba escuchando en la radio, ¿no? Hace un par de semanas atrás, y esa alabanza dice: Señor, tu especialidad son los casos perdidos, ¿no? Señor, gracias porque tú te has acordado y me has visto de que yo soy un caso perdido, un desastre, en otras palabras, pero en esa debilidad, Señor, tú te has acordado de mí. Y tú te has encargado de levantarme y pelear mis batallas. Amén. O, amados, para el mundo, que tú reconozcas que eres débil en algún área de tu vida es como que una derrota, ¿sí o no? Es como que las personas te pueden decir: ay, mucha, pero esta persona en vez de vivir de victoria en victoria va de derrota en derrota. Eso pueden pensar los del mundo, pero en Dios es al revés. Cada vez que reconocemos nuestra debilidad, es cuando el Señor empieza a levantar nuestras vidas. Es cuando Dios dice: wow, tranquilo, porque yo me perfecciono en medio de tu debilidad. Y quiero que note lo que dice la palabra en 2 de Crónicas 7:14, un versículo que creo todos sabemos de memoria. Amados, cuando reconocemos nuestra debilidad, Dios viene a sanar nuestra tierra. Dice la palabra: si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos. En otras palabras, si reconocen que son débiles, si dejan de pecar, dice la palabra, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré ¿qué? Su tierra. ¿Vale la pena ser débiles? Sí. Reconocer nuestra debilidad. De que de repente tú digas: no, Señor, yo reconozco que necesito ayuda en tal área de mi vida. De que de repente tú puedas hablar con tu líder de célula o con tu pastor y digas: necesito oración tal vez por mi carácter, porque de repente no soy muy paciente, pierdo la paciencia fácilmente. O necesito, no sé, oración especial porque me encanta gastar el dinero, ¿no? Y cada vez que me pagan, lo primero que hago es comprarme cosas, ¿no? Y no puedo ahorrar. Esa es otra debilidad tal vez en la economía. Otra persona puede decir: y soy débil con la comida, ¿no? Cada vez que incluso ya está lista la comida, me cuesta orar porque lo que quiero es comer, ¿no? Y
Pueden ser distintas debilidades que cada uno de nosotros podamos afrontar, pero reconocer que somos débiles y pedir oración es de sabios. O reconocer de que necesitamos de que nuestros hermanos en la fe oren por nosotros, wow, eso es humildad. Decir, hermanos, necesito de sus oraciones, necesito de su apoyo, porque entonces ahí soy fuerte, dice la palabra. Amados, en medio de la debilidad, la palabra de Dios será revelada a tu corazón para que la confieses. ¿Sabías eso? En medio de nuestros tiempos de debilidad va a venir el Espíritu Santo a tu corazón. ¿Para qué? Para revelar su palabra. Y una vez que la palabra es revelada, la vas a poder confesar con tus labios. Nota lo que dice Joel, capítulo 3, el versículo 10. Está hablando el profeta Joel y dice: forjad espadas de vuestras rejas de arado y lanzas de vuestras podaderas. Diga el débil, fuerte soy. ¡Wow! Y el Señor nos está convocando. Dale un fuerte aplauso al Señor si lo crees en esta mañana. El Espíritu de Dios viene en medio de la debilidad y te dice confesar la palabra, profetizar sobre tu vida. No le está diciendo lamentate, quejate, ¿no? Le está diciendo no. Diga el débil, fuerte soy. Amado, en medio de la debilidad, lo que tenemos que hacer es profetizar todo lo contrario. Si estás pasando por un tiempo tal vez de duda, ¿qué es lo que hay que confesar? Firmeza. Si estás pasando por un tiempo de debilidad, ¿qué es lo que hay que confesar? De que somos fuertes en el Señor. Empezar a declarar con tus labios en oración, o todo lo contrario de lo que es tu debilidad. Si de repente, como te decía, no eres una persona sumamente impaciente, Señor, soy paciente. Si de repente soy una persona que no puedo controlar mi lengua, no me gusta, no sé, el chisme, me gusta, no, obviamente, no sé, charlar de los demás, Señor, yo declaro en medio de mi debilidad del chisme de que tú pones guarda mis labios. Señor, declaro de que controlo mi lengua. Amén. Diga el débil, fuerte soy. ¿Por qué? Porque Dios llama lo que no es como si fuese. Amados, Romanos 4:17 no está en la pantalla, pero la palabra menciona de que Dios llama lo que no es como si fuese. Eso es profetizar sobre tu familia, incluso sobre tu trabajo. Si de repente tienes personas a tu cargo, ¿no?, que son un dolor de cabeza, ¿no?, en vez de decirle, Señor, mira lo que me hace renegar, profetizar sobre tu personal y dile, Señor, son personas de bendición. Son personas, wow, que me ayudan en la empresa, me ayudan en el trabajo. Si de repente tus hijos no te hacen salir de tus casillas, en vez obviamente de quejarte delante de Dios de ellos, profetizar sobre tus hijos. Es de bendición, es responsable, es una persona de bienestar en medio de la sociedad, es un buen estudiante, saca buenas notas, se porta bien, ¿no?, saluda a las personas, ¿no? Pero profetizar sobre ellos, ¿no?, declarar lo bueno, porque a través de nuestra lengua Dios llama lo que no es como si fuese. Amén. Vamos, en medio de la enfermedad declaramos, wow, soy sano en el nombre de Jesús. ¿Y cómo estás? En victoria. Y puede ser que por dentro te estés derritiendo, ¿no?, pero declarar con tus labios victoria. Amén. Amados, es importante profetizar con nuestros labios y llamar lo que no es como si fuese. Amén. La pregunta es, amados, ¿cómo superar los tiempos de debilidad? La respuesta es refugiándote en Dios. Refúgiate en el Señor. Buscar su presencia. El Salmo capítulo 29, versículo 11, nota lo que dice la palabra. El Señor le da fuerza a su pueblo. El Señor lo bendice ¿con qué? Con paz. ¿Cuántos necesitamos paz? Todos nosotros, ¿sí o no? Acuérdate lo que dice la palabra. El Señor le da fuerza a su pueblo en medio de debilidad, en tiempos de turbulencia. El Señor te va a dar fuerza y Él te va a bendecir con paz. ¿Es bueno el Señor? En todo tiempo. Juan capítulo 16, versículo 33, nota lo que dice la Escritura. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz, dice el Señor. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. ¡Wow! Nota lo que el Señor ya advierte en la palabra. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas,
Pero anímense, porque yo he vencido al mundo. ¡Wow! Ahora, la pregunta del millón acá es de que el Señor aún no había resucitado. Sin embargo, ella estaba profetizando su victoria. Amén. Le está hablando a los discípulos y les dice: ¿saben qué? Anímense. Por más de que en la tierra les toque vivir tiempos duros, difíciles, momentos tristes, acuérdense de que yo ya he vencido al mundo. Es como que los discípulos lo miraban al Señor, decían: pero ¿cómo, Señor, si todavía los romanos nos siguen dominando? ¿Cómo de que has vencido al mundo? Pero es que el Señor ya estaba profetizando que Él iba a vencer en la cruz. Amados, se trata de que en medio de los tiempos de debilidad, tú incluso profetices tu victoria. Y voy a salir de esta prueba. Y esta prueba no va a ser eterna. Va a haber un momento en el cual va a caducar. Va a haber un momento en el cual esta prueba sobre mi vida va a llegar a terminar. Y eso es profetizar, declarar como el Señor: yo he vencido al mundo. Amados, que nuestro corazón cobre ánimo y realmente renovemos nuestras fuerzas en Él. Amados, puede ser de que estemos viviendo un tiempo tal vez del día viernes, y quiero que me prestes mucha atención a esto, ¿no? Puede ser de que en medio de tu diario vivir vengan las pruebas, las situaciones difíciles. A eso se le puede llamar bíblicamente un tiempo de viernes. Te hago recuerdo de que fue un viernes cuando el Señor Jesús fue crucificado en la cruz, y fue un viernes cuando Él llegó a morir por nosotros. ¿Tú te imaginas después de ese eclipse de sol que hubo, no? Que dice la palabra que cuando el Señor murió en la cruz, dice de que el sol se oscureció, hubo un terremoto en la tierra y el velo del templo se rasgó en dos. De hecho, mañana va a haber, ¿no?, un eclipse de sol, ¿no? Y vale obviamente ahí mencionarlo. Cada vez que hay esas señales en los cielos, son tiempos de parte de Dios que pueden llegar a comenzar o a terminar. Son señales del cielo. Amén. Incluso el día de mañana comienza el año nuevo hebreo. Es un tiempo especial porque realmente ahí ustedes saben de que nos manejamos por el calendario del Señor y no por el calendario del mundo. Pero acá, amados, se menciona de que el día viernes fue cuando el Señor llegó a morir. ¿Tú te imaginas esa noche cómo la pasaron los discípulos? Era un tiempo de desesperanza, de confusión, de tristeza, de amargura. Es como que los discípulos se miraban y no sabían qué hacer. Decían: ¿y ahora? ¿No? Si el Señor murió, ¿qué vamos a hacer? Cuando vienen esos tiempos de tristeza, amados, puede ser un viernes en potencia, pero acordate de que viene el domingo. El día en el cual el Señor, wow, resucitó. El día en el cual el Señor se vuelve a aparecer a los discípulos. Amén. El día en el cual el Señor dice: vivo estoy, tranquilos, no teman, aquí estoy en medio de ustedes. Amados, esa prueba que estás pasando no va a ser eterna. Ese viernes que estás viviendo no va a durar por la eternidad. Viene el domingo, digamos fuerte: viene el domingo. Viene el tiempo de respuesta de parte de Dios. Viene el día en el cual el Señor vuelve y va a vencer por nosotros. ¿Cuántos creen eso? Amén. Amados, Juan vio en la revelación del cielo el cumplimiento de la profecía de Jesús acerca de vencer. Y quiero que lo notes en Apocalipsis 5:5. Apocalipsis capítulo 5, nota lo que dice la palabra. Pero uno de los 24 ancianos me dijo: ¿dejar de qué? De llorar. ¿Cuántos escuchan? Nos sumergimos en los tiempos de debilidad solo en llorar. Juan acá en la revelación de Apocalipsis, él estaba llorando porque nadie podía abrir en los cielos un rollo. Dice de que Juan lloraba y lloraba, pero viene uno de los 24 ancianos y le dice: deja de llorar, deja de lamentarte. ¿Por qué? Y nota lo que dice a continuación: mira, el león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David, ha ganado la victoria. Él es digno de abrir el rollo y sus 7 sellos. ¡Wow! Es exactamente lo mismo que el Señor decía en el Evangelio de Juan. Les decía: en el mundo van a tener muchas tribulaciones, pero mírense, yo he vencido al mundo. Mírenme a mí. No miren sus circunstancias, no miren sus problemas, mírenme a mí. Y recuerda estas palabras: deja de llorar.
Amén. Mirar al Cordero de Dios, porque cuando ponemos nuestra mirada en el Cordero de Dios, es cuando nuestra mente es transformada y la presencia de Dios viene de una manera especial. Amén. Deja de llorar y pon tu mirada en el Cordero de Dios que ha vencido al mundo. Amén. Quiero darte, amados, el ejemplo de las águilas. Amén. Quiero que veas la siguiente imagen ahí, ¿no?, en la pantalla. Amados, ¿sabías de que la única ave que se atreve a atacar a las águilas son los cuervos? O sea, el único ave, ¿no?, que se atreve a atacar a un águila son los cuervos, lamentablemente. Cuando viene un cuervo, ¿no?, a atacar al águila, generalmente se posa sobre su espalda y lo empieza a picotear en el cuello. Pero ¿sabes cómo reacciona el águila? El águila, en vez de sacudirse, en vez obviamente de desesperarse, buscar ayuda, ¿no?, inmediatamente cuando siente al cuervo en su espalda, el águila lo primero que hace es extender sus alas y empezar a subir lo más alto que puede. ¿Por qué hace eso? Porque mientras más se está elevando en las alturas, el cuervo empieza a perder oxígeno y se empieza a asfixiar y solo empieza a caer desde el cielo, porque no puede alcanzar el nivel de altura de las águilas. O, amado, lo mismo sucede con los hijos de Dios. En el momento en el que entramos en la atmósfera de Dios, es decir, en su presencia, sus enemigos caerán. Amén. ¿Puedes dar un fuerte aplauso al Señor? Qué asombroso de que la Biblia nos compara con las águilas. Dice Isaías de que nosotros vamos a remontarnos como las águilas. Cada vez que vengan esos tiempos de debilidad sobre tu vida, lo primero que debemos hacer es ir a la presencia de Dios. Y te lo vuelvo a mencionar, quiero que esto lo atesores en tu corazón. En el momento en el que entramos en la atmósfera de Dios, en su presencia, sus enemigos caerán. ¿Qué tenemos que hacer? Involucrarnos en la atmósfera de Dios. Siempre pon alabanzas, adoraciones, lee la palabra de Dios, ingresa a las oraciones, oremos juntos, busquemos la palabra del Señor, congreguémonos. ¿Cuántos reciben eso? Amén. Amados, para terminar en esta mañana, 2 Corintios capítulo 4 del 16 al 18, quiero que lo podamos leer ahí en la Biblia. 2 Corintios 4 del 16 al 18, nota lo que dice la Escritura. Es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. ¡Wow! Y nota lo que Pablo dice. Dice, aunque nuestro cuerpo se va muriendo, nuestro espíritu va renovándose cada día. Versículo 17. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. ¿Cómo son nuestras dificultades actuales? Pequeñas. ¿Y cuánto van a durar? Poco tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. ¡Wow! Esa dificultad que estás pasando, esa debilidad, va a servir para que haya un mayor peso de gloria sobre tu vida, para que incluso el testimonio que demos glorifique el nombre del Señor y produzca ese peso de gloria de que Dios pelea por nosotros. Versículo 18. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver, pronto se habrán ido. Pero las cosas que no podemos ver, permanecerán para siempre. ¡Wow! Amados, en ningún momento dejes de que el enemigo te estanque viendo las dificultades. El enemigo es astuto para decirte, mira qué mal te va, mira, todos se han olvidado de ti, mira, ahora muchas, ¿dónde están los que decían que siempre iban a orar por tu vida? Dice, no ponemos nuestra mirada en las dificultades, ponemos nuestra mirada en lo eterno, en el Señor. Señor, yo sé que tú me vas a rescatar en medio de mi debilidad. Señor, yo sé de que voy a decir, fuerte soy, porque tú te vas a glorificar en mi vida. ¿Vale la pena reconocer nuestras debilidades?
¿Vale la pena dejar de que Dios se glorifique en nuestras vidas? Vale la pena. Puedes dar un fuerte aplauso al nombre del Señor. Oh Señor, te bendecimos porque fuertes somos más que vencedores. En el nombre de Jesús. Vamos a ponernos de pie.